Ya nos estamos acercando, como el tiempo va volando, nos vamos acercando al este versus este 15. Ya creo que se completó la lista de participantes que van a estar en la velada y van a haber muchos combates interesantes. Pero acá vamos a hacer un análisis con respecto a los combates más importantes, ya que son muchos. Así que comencemos. Saludos, bienvenidos nuevamente, amantes de la lucha de brazos, bienvenidos nuevamente al canal que te ofrece la información más interesante con respecto a la lucha de brazos en nuestro idioma, próximamente en inglés también, seguramente, gracias a YouTube. En este caso vamos a comentar o analizar los combates más importantes, que por cierto, claro, me van a decir, no, este es Pro de Bonce. En fin, recordad que cuando se estaba armando la cartelera de estos combates, cómo funciona esta lucha de brazos. El combate principal era Iván Matuchenko versus Alisal Muratov. Era la cartelera principal, fue el primer combate que salió. Luego salió el de Michael Toh contra Gennady, que va a ser super combate. Pero ahora, si no me equivoco, la publicidad como tal general, o sea, como que el combate número 1 va a ser el de Devon Larratt contra Oleg Pretenko. Mi opinión con respecto a esto, y esto no es que lo hace ni Devon, ni lo hace G, no sé quién carajo era esto, pero obviamente es una estrategia de marketing que si está Devon, si está Levan, si está Denny, incluso si está John Bersen, van a vender más. Pero en fin, vamos a comenzar el análisis de los combates más interesantes. Vamos a analizar primero el de Iraqi Sirakashvili, la bestia esta, versus George Tautiev. En este caso será una batalla bastante intensa. Ambos competidores son fuertes y técnicos, pero tienen estilos ligeramente distintos. Iraqi Sirakashvili es conocido por su velocidad explosiva, técnica de top roll, lo que lo convierte en un rival peligroso para cualquiera que dependa de la fuerza bruta. Su control del dedo superior y muñeca le permite controlar el combate rápidamente si logra imponer su técnica desde el principio. En cambio, este Georgi ruso tuvo que investigarlo, bastante flaquito el chico. Por otro lado, tiene un estilo más poderoso y agresivo. Su fuerza cruda en el hook le da una ventaja en combates prolongados, donde puede imponer su resistencia y control buscando dominar la mano y el brazo de su oponente. ¿Quién ganaría? El resultado dependería mucho de quién logre imponer su estilo de combate. Si Irakli logra mantener su muñeca recta y controlar a Tautiev con su rapidez en el top roll, podría llevarse la victoria rápidamente. Obviamente va a partir como favorito. Sin embargo, si Tautiev logra cerrar la distancia y fuerza a Irakli a un hook, un combate más cerrado, su poder y resistencia lo harán el favorito para ganar. Irakli ganaría si puede evitar el hook y mantener su combate rápido, y Tautiev ganaría si impone su fuerza y lleva el combate a un hook controlado. No sé si realmente Tautiev se ve así como le estoy mostrando en el video. Creo que es ese, porque muestra la... Pero el chico se ve... Claro, todo esto no es impresión física y tal cosa, pero contra sujetos dopados es difícil ganar, sino que le pregunten a este tipo que baila, que siempre se me olvida cómo se llama, hace los bailecitos, hace cosas de bailes, de Prugny, el Kenny Prugny, pregúntele a él cómo le va sin King. En fin, otro de los combates que se presentará en la velada será bastante interesante. De hecho, la primera vez que yo vi a Rhino Massive lo vi fue en una competición de estos campeonatos europeos, teóricamente es natural. Y se enfrentará a Ibrahim Zagov. Será un emocionante combate, ya que ambos luchadores estos luchadores de brazos son de alto nivel, con estilos de combate que podrían chocar de manera interesante. Rhino Massive es conocido por su fuerza bruta y su capacidad para dominar a su oponente, con técnicas de gran control, especialmente utilizando el hook. Su poder en esta posición le permite llevar a los oponentes a situaciones incómodas y ganar control desde el principio del combate. Además, su resistencia y enfoque lo hacen muy difícil de vencer en combates prolongados. En este caso, Ibrahim Zagov es muy pero muy técnico, tiene bastante estrategia en su enfoque, utilizando un top roll rápido y eficaz para desviar la fuerza del oponente hacia su muñeca y dedos. Es conocido por su rapidez y habilidad para capitalizar cualquier apertura que le dé su oponente, especialmente al principio del combate, donde intenta desequilibrar y controlar rápidamente.
En este caso, ¿quién ganaría? Sería bastante parejo. El combate dependería mucho de quién logre imponer su estilo. Rhino Massive tiene una ventaja clara si el combate entra en un hub donde su fuerza y control podrían abrumar a Zagov. Si logra forzar a Ibrahim a este estilo cerrado, sus probabilidades de victoria serían altas. Ibrahim Zagov tiene la ventaja si logra evitar el hub y puede ejecutar su rápido top roll antes de que Rhino tenga tiempo de cerrar su posición. Si puede controlar la muñeca Rhino y mantener la pelea abierta, Zagov podría ganar al aprovechar su rapidez y precisión técnica. Massive ganaría si puede forzar un combate más cerrado y físico, y Zagov ganaría si puede mantener el combate abierto y capitalizar con su técnica superior en el top roll. Ahora, si son nuevos en el canal, primera vez que lo ven, recuerda suscribirte para obtener más información interesante. Activa la campana de notificaciones para enterarte en estos videos que lanzo de forma sorpresa. Casi siempre fijo los sábados, pero en la semana son sorpresa. El público lo eligió así. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones. Y si te gusta ver mis estupideces y algunos avances, recuerda también seguirme por Instagram. Ahí yo les comento a las personas que me escriben. Con mucho gusto les respondo. En fin, con respecto al combate de Oleg Pretengo versus Devon Larratt, aquí está el otro video que yo hice el análisis de este combate. Tienes que verlo. Ahí está el análisis del combate. Y también el combate de Michael Todd versus Gennady, no recuerdo el apellido. También está en este video, que deberías verlo. Y así apoyas el canal con más vistas, gane más platica y se vuelva multimillonario y compre su Mustang del 68. Ok, el próximo combate, que antes era el combate estelar, ahora el otro del combate que será más interesante de la velada será el de Alisal Muratov versus Iván Matuchenko. Un combate entre estas dos bestias. Será un enfrentamiento de fuerza y técnica entre dos atletas con estilos que podrían ofrecer un duelo bastante interesante, quizás cerrado, aunque para mí la ventaja la tiene Alisal Muratov. Ahora veamos, Alisal Muratov es conocido por su increíble fuerza física, incluso contra rivales superiores que él en peso y fuerza. Tiene dominio en posiciones cerradas, como el hook. Su poder en este estilo es difícil de igualar, lo que lo convierte en un luchador de brazos muy peligroso si logra llevar el combate a su zona de confort. Además, Muratov tiene una excelente capacidad para aguantar y mantener la presión durante combates largos, lo que lo hace muy resistente a ser vencido rápidamente, aparte de que el chico es bastante rápido. He visto victorias donde ha matado a sus rivales de una forma bastante rápida. Ahora Iván Matuchenko, que es más conocido por el gancho, también puede practicar el top roll, pero es más conocido por el gancho. La teoría bastante complicada contra Muratov, a pesar que también tiene velocidad. Yo le vi que, si no me equivoco, un combate contra Kamil Jablonski y lo fulminó de una manera impresionante. De hecho, a mí me impresionó, por lo cual será un combate bastante reñido con respecto a esto. Muratov tendría la ventaja si logra forzar. En este caso, este combate será un combate bastante cerrado. A mí personalmente no me gusta Matuchenko porque se basa básicamente en una técnica. Sabemos que estos sujetos no se basan en una técnica, pero tienen más dominio de una técnica superior a otra. Él tiene unas técnicas mejores en gancho, pero para mí es un atleta limitado por eso, y yo veo por eso a Alisal Muratov en una forma superior a él, que por eso debería derrotarlo. Es mi opinión. Debería ser un combate quizás un poco cerrado, pero la ventaja igualmente sería para Alisal Muratov. De hecho, creo que los fanáticos, la mayoría, apoyará más a Muratov. Otro de los combates interesantes de la velada, mientras que sudo como un pollo, será entre Vitaly Laletin y Georgi de Serano. Para mí será un combate brutal. Parte 99% favorito Vitaly, porque muchos, incluso los más expertos que siguen años en este deporte, no creo que conozcan tanto a Georgi de Serano, que lo hayan visto en todos sus combates, mi opinión.
Y digamos que Georgie, a pesar que lo hemos visto recientemente, lo vimos combate interesante. Yo hice una biografía de él. Si quieres verlo, aquí está en el canal. Como siempre, analiza si eres nuevo. Tengo bastante biografías de estos atletas, bastante videos interesantes. Recuerda verlo. Y este chico tiene el poder, tiene aquel poder sobrenatural de tener esa gallardía de verse perdido, ese poder de guerrero. Y siempre nunca renunciar e ir siempre por la victoria. Veamos. Laletín es uno de los luchadores más técnicos y versátiles en la lucha de brazos. Su especialidad es el top roll, donde utiliza su gran estatura y largo alcance para abrir la muñeca de su oponente y llevar el combate a su control. Laletín combina su tremenda fuerza con una precisión técnica excepcional. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y su manejo del top roll lo convierte en un oponente difícil de derribar en cualquier posición abierta. Aparte, que creo que sigue subiendo de peso, está más dedicado al deporte y nos da curiosidad de qué tanto puede seguir mejorando este sujeto en el deporte ahora que se dedica 100% al mismo. En cambio, Georgie de Serrano, el kazajo, aunque no es tan conocido a nivel mundial como el Laletín, es un luchador con una gran capacidad técnica y fuerza, mucha fuerza, creo que le dicen el hombre de montaña. Es muy competente en situaciones cerradas, especialmente en el hook. Su fortaleza radica en su poder explosivo y en su capacidad de mantener una presión constante en el centro del combate. Si logra llevar la pelea a una posición más cercana, de Serrano puede aprovechar su poder para superar a su oponente. ¿Quién ganaría como tal? Laletín tiene una clara ventaja debido a su dominio en el top roll, su alcance y control en posiciones abiertas. Si logra imponer su estilo, abrir la muñeca de Serrano y controlar de la parte superior, podría ganar de manera convincente, que es lo que realmente necesita para mostrar galones, como dar un golpe a la mesa y decir, aquí estoy, ya estoy listo para Levanza Guinnessville. Es lo que el público quiere como tal. El Serrano tiene posibilidades y puede llevar a la pelea a un hook cerrado o mantener el combate en una zona de fuerza donde su explosividad y poder pueden desgastar al Laletín. Sin embargo, le sería difícil llevar al Laletín a esa posición dada la habilidad del ruso en controlar la parte superior del combate. En este caso, Vitaly será el favorito para ganar dada su superioridad técnica en el top rope y su capacidad para mantener el combate en posiciones que favorece su estilo, y Georgie podría tener una oportunidad si logra evitar el control de la muñeca del Laletín y lleva la pelea a su terreno en el hook. Eso sería, repito, complicado contra un oponente tan dominante como el Laletín. Cosa interesante, podemos ver igual que incluso si de Serrano se llega a poner 0-2, él no va a renunciar y él va a seguir luchando hasta el final para ganar el combate. Se le ha visto, si mal no me equivoco, 2 veces contra un turco, a Georgiano, a Rebar Lutice, sí le ganó fácilmente. Ahora en este caso habrán otros combates, otros atletas, no son tan, o sea, no vamos a analizar. Les voy a mencionar quién estará. Va a estar Todd Hutchins contra Yoshinobu Kanai. Yo sí la biografía, tiene pocas vistas. Si quieres verlo, aquí está para que te enteres quién es este japonés. Por cierto, este combate quizás no vaya a estar tan interesante. Mike, aquí está en español. ¿Cómo se llama el tipo en inglés? Aquí. Georgiano. Va a estar el favorito de muchos. Es uno de los tipos que más respeto el deporte porque teóricamente es natural. Hay cosas interesantes que se pueden analizar de este tipo con respecto a los cambios físicos, que es Oleg Sook, el ucraniano, el amigo de Andrei Puska, versus Betkili Oniani. Le voy a Oleg Sook. Muchos fanáticos de la vieja guardia quieran ver a este sujeto. Va a ser bastante interesante. Obviamente el brazo izquierdo, que es su brazo poderoso. Recordad que él tenía una condición en ese brazo. Por aquí tengo el video. Va a estar Dimitrina Petrova contra Carolina Peterson. Creo que Peterson es la favorita. Este combate va a estar bastante interesante. Artur Makarov versus Omer Kozakoglu, el turco, no sé quién carajo sea. Va a estar el chico este de la condición extraña, Nuksari Chikaksi versus August Oksak.
Sack. Va a estar, este creo que será el menos interesante, Asad Eraspian, wow, qué nombre, contra Daniel Ustinov. Va a estar también, que para mí lo interesante, esta mujer, perdón, va a estar Brigitta Ivanfi, creo que la bandera, creo que es húngara, contra la sorprendente Irina Gladkaya, Madre Irina, creo que le dicen. Ella tenía un tiempo, si mal no me equivoco, retirada. Es una señora, creo que ella tiene 40 y algo. Para mí espectacular. Esa rusa súper espectacular, que ella se hizo viral hace tiempo con un video de del canal, uno de los canales top de la lucha de brazos, que es el de Schoolboy, Arwesti TV creo que se llama. Y estaba ella cuando estaba creo que es en la playa, ganando a otro sujeto. Espectacular físico de la señora. Y ella también estará y valdrá la pena también verlo por ella. En fin, ¿qué opinan ustedes de los combates? Comenta, comparte, apoya al canal con más ideas si quieren. ¿Qué videos podemos hacer para entretenernos nosotros aquí? Hemos hecho bastantes videos interesantes. Se viene esta velada. Si llegaste hasta el final, gracias a todos, como siempre. Aplausos para la mejor comunidad de la lucha de brazos en español. Gracias por ustedes.